Evangelio de hoy. Miércoles 13 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, entre tú y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, considéralo como a un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se les concederá por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza para la vida comunitaria. El pasaje de Mateo 18, 15 a 20. Nos sitúa ante una enseñanza de Jesús que, a primera vista, parece práctica y puntual, pero que en su fondo encierra una visión profunda sobre la comunidad, la justicia, la misericordia y la autoridad espiritual. Una visión que tiene consecuencias para la manera en que las comunidades creyentes se relacionan, corrigen y sostienen a sus miembros en el camino de la fe. Y que nos interpela hoy con la misma fuerza con que interpela a los primeros oyentes del Maestro. Porque plantea una pregunta elemental: ¿cómo cuidamos la verdad y la fraternidad al mismo tiempo? En lo inmediato, Jesús propone un procedimiento para enfrentar el conflicto entre hermanos. Pero ese procedimiento no es solamente un manual de buenas maneras, sino que es la expresión de una ética relacional que busca la reconciliación, la restauración y la conversión, evitando al mismo tiempo la indiferencia que deja el daño sin reparar, y evitando la violencia que puede producir una justicia sin misericordia. Por eso vale la pena detenerse a desentrañar sus pasos, su lógica y su espíritu, para así comprender mejor lo que Jesús espera de una comunidad que quiere ser reflejo del reino. Y para descubrir cómo podemos aplicar esa enseñanza en nuestras relaciones personales, familiares y eclesiales en la vida cotidiana. Sin perder de vista que el fin último es la restauración de la dignidad y de la comunión, más que la imposición de castigos o la acumulación de pruebas. Y que la autoridad que Jesús atribuye a la comunidad está siempre encaminada a la sanación y no al espectáculo del poder. Como observaremos a lo largo de esta reflexión. Contexto y lectura atenta del texto. Cuando leemos Mateo 18, 15 a 20, encontramos una estructura en 3 movimientos. ¿Qué conviene atender? En un primer movimiento aparece la corrección fraterna privada. En un segundo movimiento aparece la intervención de 1 o 2 testigos. Y en un tercer movimiento aparece la comunidad eclesial como instancia decisoria, culminando con la afirmación sobre la eficacia de la oración en común y la promesa de la presencia de Jesús cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Cada uno de estos momentos está pensado para conducir hacia la verdad y la reconciliación.
Y no para ejercer una venganza o una humillación pública. Si nos fijamos, Jesús comienza proponiendo que la primera conversación sea entre las partes afectadas, de persona a persona. Porque el primer paso de la justicia es la responsabilidad directa. Y porque la reparación más auténtica es la que nace del reconocimiento del daño por parte de quien lo causó. Este gesto preventivo no solo protege la intimidad, sino que, sobre todo, facilita la humildad necesaria para admitir la propia falta. Si la primera instancia no produce arrepentimiento ni reparación, entonces la ley de la comunidad sugiere un segundo paso. Acudir con uno o dos testigos, lo cual responde a una lógica muy humana de dar veracidad al proceso. Pues en la Biblia el testimonio de 2 o 3 estaba destinado a evitar el abuso de la palabra individual y a salvaguardar el derecho del acusado a una comprobación justa. Si todavía no hay cambio, la instrucción llega hasta la comunidad. Y la comunidad actúa no como tribunal que castiga, sino como instancia que busca restituir la comunión perdida. Observemos que Jesús dice que si el ofensor no escucha a la comunidad, será tratado como un pagano y un publicano. Esto no es una invitación a la expulsión sistemática, sino una constatación del fracaso del proceso restaurador y a la conciencia de que hay actos que rompen la comunión, de tal modo que es necesario un tiempo y un espacio distintos para la conversión. A continuación, Jesús articula sobre la autoridad comunitaria y afirma que lo que la comunidad ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una manera de decir que la comunidad no es autónoma para imponer su voluntad caprichosa, sino que actúa como instrumento de la voluntad divina cuando se mueve en el espíritu del Evangelio. Finalmente, Jesús cierra con 2 afirmaciones que sostienen y orientan todo. El procedimiento. Primero, el poder de la oración conjunta para encontrar la voluntad del Padre. Y segundo, la promesa de su presencia real cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Estas afirmaciones sitúan la corrección en el terreno de la oración y de la presencia de Cristo, para subrayar que la comunidad no actúa por cálculo humano, sino por discernimiento y por la búsqueda constante del bien y de la verdad. La corrección fraterna como acto de amor. Una primera clave para entender este pasaje es aceptar que la corrección fraterna, en la visión de Jesús, no es un lujo moral, ni un mecanismo de control, sino una forma concreta de amor y de cuidado por el otro. Amar a un hermano puede requerir indicarle que su comportamiento hiere, porque el amor no consiste en halagar o en evitar el conflicto a cualquier precio, sino en acompañar al otro hacia su plenitud. Cuando actuamos con la intención de corregir, la caridad debe ser el motor, y no la autorreferencia. Por eso la privacidad del primer paso es fundamental, pues protege la dignidad del que ha fallado y evita que la corrección se convierta en un acto de exhibición o de venganza. Además, la corrección personal favorece la sinceridad, porque el encuentro cara a cara permite explicar
Las razones, escuchar las circunstancias. Y propiciar el arrepentimiento auténtico. Si la corrección privada fracasa. La intervención de uno o dos testigos. Responde a la sabiduría de la tradición bíblica, que busca la equidad. Y esta etapa es importante porque introduce una mirada objetiva al conflicto. Testigos que no están del lado del acusador ni del acusado, sino que ayudan a clarificar hechos, intenciones y consecuencias. Sin embargo, incluso en esta etapa debe primar la intención restauradora y la humildad de quienes actúan. La comunidad como última instancia no es un tribunal para condenar, sino el lugar donde la verdad y la reconciliación deben buscarse con mayor amplitud. La comunidad tiene la responsabilidad de cuidar la vida común, y a veces eso implica decisiones difíciles, tomadas con prudencia y con el ánimo de devolver al hermano a la comunión. La comunidad que actúa sin misericordia traiciona su propia identidad, mientras que la comunidad que actúa sin verdad tampoco cumple su misión. Por eso la tensión entre la verdad y la misericordia debe resolverse siempre buscando la restauración. Autoridad comunitaria y discernimiento espiritual. La frase sobre atar y desatar ha generado muchas interpretaciones. Pero si la leemos a la luz del contexto, entendemos que Jesús otorga a la comunidad la capacidad de discernir la voluntad de Dios en situaciones concretas. No se trata de un poder autónomo del grupo para imponer decisiones arbitrarias, sino de la posibilidad de que una comunidad que vive en oración y que busca la verdad, reconozca lo que conduce a la vida y lo que conduce a la ruina. El discernimiento comunitario es un arte que requiere humildad, formación y práctica. Y esa capacidad no es mágica, sino fruto de una vida enraizada en la escritura, en la oración y en la caridad. Por eso Jesús insiste en la oración conjunta, porque solo una comunidad que ora puede esperar una guía auténtica del Espíritu, y porque la presencia de Cristo, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, garantiza que la decisión comunitaria no será arbitraria, sino consonante con la voluntad del Padre. Cuando la comunidad decide atar algo, lo hace no para castigar, por venganza, sino para preservar la vida y la integridad del rebaño. Cuando decide desatar, lo hace para liberar lo que oprime y para permitir que la gracia actúe con mayor libertad. En ambos casos la comunidad actúa con responsabilidad, sabiendo que sus juicios serán medidos no por la eficacia social, sino por la fidelidad al Evangelio. Oración y presencia de Jesús, el fundamento espiritual. Jesús no termina su enseñanza sin recordar que la corrección debe enmarcarse en la oración, y que la comunidad tiene la promesa de su presencia cuando se reúne en su nombre. Esta insistencia es decisiva, porque pone el acento en que las decisiones eclesiales son, antes que nada, actos espirituales.
y no maniobras políticas o administrativas. La oración comunitaria permite dos cosas fundamentales. En primer lugar, bajar la ocupación por la propia imagen y abrir el corazón al juicio del Espíritu. Y en segundo lugar, tejer un deseo sincero de conversión para todos, incluidas las personas cuyo comportamiento debe ser corregido. Orar juntos por el ofensor no es un gesto simbólico, sino una manera concreta de pedir a Dios que convierta el corazón del otro. Asimismo, la promesa de la presencia de Jesús. Cada vez que 2 o 3 se reúnen en su nombre, es un consuelo y una garantía. El Maestro asegura que la comunidad no actúa sola, y que las decisiones tomadas en esa atmósfera de oración y escucha pueden contar con el acompañamiento divino. De ahí que el proceso no sea solo humano, sino también sacramental. En cierto sentido, porque la comunidad es llamada a ser visible. El amor de Dios que corrige y sana. La aplicación de estas enseñanzas a la vida concreta requiere prudencia, formación y valentía. Algunos de los aspectos prácticos que se derivan son evidentes. Otros necesitan creatividad pastoral. Por ejemplo, es imprescindible promover una cultura de responsabilidad personal, donde los miembros se sientan con libertad para hablar y ser hablados con respeto. Esto exige prácticas comunitarias que enseñen a escuchar, a pedir perdón y a perdonar. Otra aplicación es la formación de mediadores y testigos competentes. No basta con invitar a 1 o 2 testigos, conviene que la comunidad prepara personas que puedan acompañar procesos de conflicto con neutralidad, habilidad para escuchar y sentido pastoral. Estos mediadores ayudan a que el paso del conflicto a la reconciliación no derive en polarización. También es necesario que la comunidad tenga procedimientos claros, no para burocratizar la fe, sino para proteger a los vulnerables y garantizar que la corrección haga respetando la dignidad. Esos procedimientos deben contemplar espacios de escucha, de acompañamiento espiritual y si hace falta, de sanción temporal, que apunte a la conversión. La práctica de la oración conjunta como fundamento de las decisiones es otro punto clave. Porque sin oración la comunidad queda reducida a opinión pública. La comunidad que ora discierne distinto, y por eso es imprescindible cultivar la espiritualidad comunitaria, que no es una adición a la vida social, sino su corazón. Ética de la confrontación, evitar el linchamiento moral. Una lección que se desprende con fuerza del pasaje es la condena implícita a los linchamientos morales. Hoy, cuando la opinión se difunde con rapidez y se juzga con ligereza, el procedimiento escalonado de Jesús nos recuerda la necesidad de cautela, de proteger la reputación y la dignidad y de evitar la difusión pública de acusaciones. Sin el debido proceso, confrontar sin cuidado puede destruir a personas y comunidades. Por eso la corrección fraterna exige siempre prudencia,
discreción y búsqueda sincera de la verdad, y una sensibilidad especial hacia los que son más frágiles. Proteger a los pequeños significa no exponerlos innecesariamente al escarnio. La comunidad que quiere ser fiel al Evangelio debe rechazar la cultura del rumor y de la exposición pública que busca escandalizar y debe promover en su lugar procesos justos, orientados por la caridad, la verdad y la esperanza de conversión. Pastoral de acompañamiento a la reconstrucción de la confianza. Cuando la corrección ha sido necesaria y se ha llevado a cabo de manera correcta, lo que sigue es la reconstrucción de la confianza. La comunidad debe poner en marcha un proceso de acompañamiento que permita la reintegración, para que la sanción no sea un fin en sí misma, sino un medio que conduzca a la conversión y a la sanación. Este acompañamiento implica escucha prolongada, gestos de perdón, reparaciones concretas y, sobre todo, la paciencia del tiempo que sana. La comunidad que acompaña bien sabe que la reconstrucción de la confianza no es inmediata, sino un tejido delicado que se compone de actos pequeños y coherentes. Por eso las decisiones comunitarias deben pensarse también en función de la restauración. Además, la pastoral de acompañamiento requiere que la comunidad sea coherente en su propia conversión, porque no se puede exigir a los demás aquello que la comunidad no practica. Hay una responsabilidad recíproca entre líderes y fieles, y una corrección que se aplica sin humildad desde quien dirige pierde toda credibilidad. La comunidad como lugar de encuentro con Dios. Cuando el Señor nos enseña que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio, nos revela que la vida cristiana no se desarrolla de manera aislada, sino en comunión, en escucha mutua y en apertura al Espíritu que actúa en la unidad. Esto significa que incluso cuando surge el conflicto, el objetivo final no es ganar una discusión, sino reencontrar el amor que mantiene viva la fraternidad. La comunidad no es perfecta, pero es el lugar que Dios elige para manifestar su presencia. Por eso debemos cuidarla con paciencia, oración y disposición a servir. La paciencia como fruto del amor. Jesús nos presenta un método gradual para resolver las diferencias. Y esto nos habla de una virtud fundamental: la paciencia. La paciencia no es simplemente esperar, sino acompañar los procesos sin rendirse y sin perder la esperanza de que el otro pueda abrir su corazón. En las relaciones humanas, especialmente dentro de la comunidad cristiana, los cambios reales no se logran a la fuerza, sino mediante gestos de amor constante, palabras sabias y una firmeza que no es autoritaria, sino que se apoya en la verdad del Evangelio. Perdonar como camino de autoridad espiritual. La autoridad en la Iglesia
No se mide por el cargo, ni por el reconocimiento externo, sino por la capacidad de amar y perdonar. Quien ama como Cristo tiene autoridad moral para corregir, aconsejar y acompañar. Esto no significa permitir cualquier cosa, sino mantener un equilibrio entre misericordia y justicia. El perdón no borra las consecuencias del pecado, pero sí abre un camino para que la persona herida y la que ha fallado puedan reencontrarse. Dios que busca al perdido en medio del conflicto, incluso en los momentos de mayor tensión. Jesús nos recuerda que el Padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Esto significa que nuestra meta nunca debe ser excluir, sino rescatar incluso si hay que tomar medidas firmes. El corazón debe seguir deseando la reconciliación. Este enfoque es radicalmente distinto a la lógica del mundo, que fácilmente descarta a quien no está de acuerdo. Pero es la lógica del Evangelio, que siempre deja abierta una puerta para el regreso. La oración comunitaria como fuerza transformadora. Cuando 2 o 3 oran juntos no es simplemente una suma de voces, sino una fusión de corazones que buscan a Dios con sinceridad. En ese momento la presencia de Cristo se hace tangible, y la gracia de Dios comienza a obrar de maneras que superan nuestra comprensión. Esto nos invita a no subestimar la fuerza de la oración compartida, porque incluso en medio de un conflicto orar juntos puede ser el primer paso hacia la sanación de las heridas. Unidad y misión inseparables. La unidad no es un fin en sí misma, sino un medio para que el mundo crea. Por eso, resolver las diferencias internas no es solo un asunto privado, sino una necesidad para la misión evangelizadora. Una comunidad dividida transmite un mensaje confuso. Pero una comunidad que sabe perdonar, corregir con amor y mantener el espíritu de oración, se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. La comunidad como lugar de restauración. Cuando Jesús habla de corregir al hermano que ha pecado contra nosotros, no está presentando un método para condenar, sino para restaurar, para sanar. Y para reintegrar es un proceso que pone en el centro la dignidad de la persona y no su error. La Iglesia está llamada a ser el lugar donde los caídos son levantados, donde los extraviados son encontrados y donde las heridas son tratadas con aceite y vino, como en la parábola del buen samaritano. El paso de lo privado a lo comunitario. Jesús comienza con el trato personal y discreto, porque sabe que la intimidad preserva la honra del hermano. En privado se evita la humillación pública y se abre un espacio de sinceridad, donde el corazón puede escuchar sin sentirse expuesto. Sin embargo, si esa vía no funciona, el Señor propone un paso gradual hacia lo comunitario, mostrando que la fe no se vive en aislamiento, sino en relaciones que requieren madurez. El testimonio como protección. Cuando se llama a 1 o 2 testigos, no es para que hagan de jueces severos,
sino para que actúen como puentes de entendimiento y garantes de la verdad. Esto protege tanto a quien corrige como a quien es corregido, evitando malentendidos y previniendo manipulaciones. Dios valora la transparencia y la justicia, y por eso propone la figura de testigos que ayuden a mantener la luz encendida en medio del conflicto. La dimensión eclesial de la corrección. Cuando un asunto llega a la comunidad, significa que se ha agotado el diálogo personal y se necesita la intervención del cuerpo de Cristo. Esto no es para avergonzar, sino para mostrar que la fe implica rendición de cuentas. La Iglesia no es un conjunto de individuos aislados, sino un cuerpo vivo, donde las heridas de un miembro afectan a todos, y la restauración de uno fortalece la unidad. Tratar como gentil o publicano. Cuando Jesús dice que si alguien no escucha, ni a la Iglesia se le trate como gentil o publicano, no está hablando de desprecio, sino de reconocer que ya no vive según la comunión fraterna. Sin embargo, recordemos que Jesús buscaba a gentiles y publicanos. Comía con ellos y los llamaba a conversión. Por eso esta expresión es más una invitación a seguir amando y evangelizando que a excluir y olvidar. El poder de atar y desatar. Jesús otorga a la comunidad el poder de atar y desatar, lo cual significa tomar decisiones bajo la autoridad divina y con la guía del Espíritu Santo. Esto es una responsabilidad enorme, porque implica discernir con humildad y no según intereses humanos. Atar puede ser reconocer que algo es contrario al Evangelio, y desatar es liberar de cargas que Dios no impone. La comunidad tiene así un papel activo en custodiar la verdad y la misericordia. El valor de la oración en común. Jesús asegura que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Esto significa que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en sus números, sino en la calidad de su comunión. La oración en común crea un espacio donde el cielo toca la tierra, donde la voz humana se une a la divina, y donde las decisiones se iluminan con la luz del Espíritu. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos cuando buscamos la reconciliación. La dificultad de la corrección fraterna. Es más fácil callar y evitar el conflicto que dar el paso de corregir con amor. Sin embargo, callar ante el pecado de un hermano puede ser una forma de abandono. Jesús nos enseña que el amor verdadero no es complaciente, sino comprometido, y que la corrección no es señal de rechazo sino de cuidado profundo. La humildad como base del diálogo. Para que la corrección funcione, tanto quien corrige como quien es corregido deben revestirse de humildad. La soberbia endurece, pero la humildad abre la puerta a la gracia. Esto implica reconocer que también nosotros fallamos y que un día necesitaremos que alguien nos llame de vuelta al camino. La humildad transforma una conversación difícil en un encuentro sanador. La misión de ser custodios unos de otros.
Jesús nos llama a cuidar la fe de nuestros hermanos. Y eso incluye ayudarlos a levantarse cuando tropiezan. No somos jueces que dictan sentencia, sino pastores que buscan a la oveja perdida. La corrección fraterna no es un acto de autoridad fría, sino una expresión del amor, que no se rinde y que refleja el corazón mismo de Cristo. La unidad como testimonio del Evangelio. La unidad dentro de la Iglesia, que es el fruto de la reconciliación, se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Jesús nos dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Esto implica que, cuando la comunidad está unida en Cristo, se convierte en un testigo visible de su amor, de su misericordia y de su poder, para restaurar lo que ha sido roto. La unidad cristiana no es simplemente una coexistencia superficial, sino una unidad profunda en Cristo, que se refleja en la capacidad de perdonarnos mutuamente, de corregirnos con amor y de caminar juntos en la fe. La unidad en la Iglesia es un signo de que Dios está obrando en medio de su pueblo. La reconciliación dentro de la comunidad no solo restaura relaciones personales, sino que fortalece la misión evangelizadora de la Iglesia. Pues el amor fraterno es la mejor prueba de que el Evangelio es vivo y transformador. La autenticidad del perdón. El perdón verdadero no es una mera formalidad, sino una transformación del corazón. El perdón no significa olvidar o hacer la vista gorda ante el mal cometido, sino liberarnos del peso del rencor y dar un espacio a la gracia de Dios, para que transforme la situación y los corazones involucrados. Es en este espacio de autenticidad y sinceridad donde la reconciliación se convierte en algo más que una simple resolución de conflictos, se convierte en un acto de amor genuino. A través de este proceso, no solo restauramos las relaciones personales, sino que crecemos como comunidad de fe, aprendiendo a ser más misericordiosos, más comprensivos y más compasivos. El perdón es un camino hacia la santidad, pues es solo a través de la misericordia de Dios que podemos seguir adelante, dejando atrás lo que nos impide vivir en paz con los demás. La promesa de la presencia de Cristo en la comunidad reconciliada. En resumen, este pasaje nos ofrece una hoja de ruta para vivir las relaciones dentro de la comunidad cristiana de manera sana y constructiva. La corrección fraterna, el perdón, la reconciliación y la oración comunitaria son aspectos fundamentales que nos permiten vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Al final, la promesa más hermosa que Jesús nos da es que, cuando estamos unidos en su nombre, Él está presente en medio de nosotros, transformando nuestras vidas y nuestras relaciones. La reconciliación es, por tanto, el camino hacia la unidad y la paz. Es un testimonio del amor de Dios, que busca restaurar todo lo que ha sido dañado. Y es también una oportunidad para que cada uno de nosotros crezca en el amor, la paciencia y la misericordia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien nos enseñó a perdonar, a sanar y a amar.
Incondicionalmente. La llamada a la humildad en la corrección fraterna. Un aspecto fundamental que resalta este pasaje es la humildad que debe acompañar cualquier intento de corrección. La corrección fraterna no puede ser vista como un acto de superioridad, sino como una oportunidad para sanar y restaurar la relación entre los hermanos. Jesús nos invita a abrazar la humildad en lugar de la arrogancia, buscando siempre el bien del otro, no nuestra satisfacción personal o nuestro deseo de tener la razón. El corazón de la corrección cristiana no es imponer una norma o una condena, sino restaurar una relación rota y permitir que la gracia de Dios fluya en ella. Si pensamos que corregir a alguien es simplemente un derecho que tenemos por ser mejores o más sabios, estamos perdiendo de vista el propósito de la corrección. No se trata de mostrar superioridad, sino de ayudar al hermano a ver el camino hacia Dios. La corrección verdadera nace del amor y del deseo de reconciliar, no de humillar o de señalar las faltas ajenas. Este tipo de corrección nos desafía a mirar nuestro propio corazón y reconocer que todos somos vulnerables. Y necesitamos también ser corregidos en nuestras faltas. El papel de la comunidad como mediadora. Cuando la corrección personal no da frutos, Jesús nos invita a llevar el asunto a la comunidad. Toma contigo a uno o dos más. Este paso subraya el papel esencial de la Iglesia como mediadora en la reconciliación. La Iglesia no debe ser un espacio donde los conflictos se agranden o se ignoren, sino un lugar de intervención positiva, donde se busque la verdad y la restauración de la unidad. La intervención de la comunidad cristiana debe ser entendida como un acto de apoyo y cuidado fraterno, más que como una forma de excluir o condenar a la persona en conflicto. En lugar de permitir que las tensiones se conviertan en resentimiento, la comunidad tiene el papel de guiar a las partes involucradas hacia la reconciliación, siempre con un corazón lleno de misericordia y paciencia. Este proceso, por supuesto, requiere la participación activa de todos, pues es la Iglesia en su totalidad la que se compromete a vivir los valores de la reconciliación y el perdón. La necesidad de testigos en el proceso de reconciliación. Los testigos que son mencionados en el pasaje no son simplemente observadores pasivos, sino personas que tienen el compromiso de garantizar la justicia y de ayudar a las partes a llegar a una resolución pacífica. Los testigos tienen un papel activo en la preservación de la verdad y en la promoción del amor y la restauración, en lugar de ser figuras de autoridad. Ellos actúan como mediadores de la paz, cuyo objetivo es restaurar la relación rota, no simplemente tomar partido en un conflicto. Es importante entender que los testigos en este contexto no son árbitros ni jueces, sino hermanos que sirven para traer claridad al conflicto. Su presencia asegura que ambos lados de la situación sean escuchados con justicia y que el resultado sea uno que favorezca la restauración de la unidad en Cristo. Ellos actúan no para dividir, sino para unir en el amor de Dios. La presencia de Cristo en la comunidad unida
La presencia de Cristo en medio de la comunidad es un aspecto central de este pasaje. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa es una afirmación profunda de la presencia viva de Cristo en nuestra vida comunitaria. Jesús nos asegura que Él está presente cuando buscamos la reconciliación, cuando nos unimos en oración y cuando trabajamos juntos para restaurar la paz y la unidad. La presencia de Cristo no se limita a momentos de oración pública o de culto litúrgico, sino que también se manifiesta en las situaciones cotidianas de la vida cristiana, especialmente cuando nos reunimos en su nombre para resolver conflictos y buscar la paz. Jesús se hace presente en medio de las tensiones, de los malentendidos y de las heridas, guiándonos a sanar y restaurar lo que se ha roto. Su presencia es una garantía de que no estamos solos en los momentos difíciles de la vida. La promesa de autoridad y responsabilidad. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta afirmación resalta la autoridad que Jesús otorga a la Iglesia para actuar en su nombre. La comunidad cristiana, al seguir las enseñanzas de Jesús sobre la reconciliación y el perdón, genera efectos reales en el cielo. Las decisiones que tomamos como comunidad cristiana tienen un impacto eterno, ya que estamos obrando en nombre de Cristo, quien nos da la autoridad para atar y desatar. Esta autoridad no es algo que debe ser tomado a la ligera, sino que debe ser ejercida con humildad y con responsabilidad. La Iglesia no tiene autoridad para condenar, sino para reconciliar y para traer el perdón de Dios a aquellos que se arrepienten. La autoridad de la Iglesia no es la de un poder absoluto, sino la de un instrumento de gracia, llamado a sanar las heridas de los miembros y a traer la paz y la unidad. La misericordia, la clave para resolver conflictos. La reconciliación entre los hermanos no se logra sin la misericordia. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró que la misericordia es la principal herramienta para sanar las divisiones. La misericordia no es solo una emoción o un sentimiento, sino una acción concreta que busca el bien del otro. La reconciliación solo es posible cuando somos capaces de mirar más allá del pecado y ver a la persona como un hermano que necesita ser restaurado, no juzgado. El perdón no es algo que se pueda forzar o que sea un acto de nuestra propia voluntad, sino que es un acto de gracia, que solo es posible cuando nos dejamos llenar por el amor de Dios. La misericordia nos llama a superar las ofensas, a olvidar el mal que nos han hecho y a buscar la restauración de la relación, no solo por un interés personal, sino por el amor y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. La comunidad como refugio de paz. La comunidad cristiana debe ser, ante todo, un refugio de paz. Un lugar donde la reconciliación, si posible, y donde cada miembro pueda encontrar el apoyo necesario para superar los conflictos. El desafío de vivir en comunidades que, al ser todos seres humanos, estamos sujetos a cometer errores, malentendidos y fallos.
Sin embargo, el lugar donde estos conflictos se deben resolver es la iglesia. Un espacio de misericordia, perdón y restauración. Cuando vivimos en una comunidad que practica la reconciliación, cada miembro tiene la oportunidad de crecer y de sanar, sabiendo que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Esta es una de las grandes riquezas del cristianismo, que todos estamos llamados a vivir juntos, no en la perfección, sino en la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a restaurarnos.